Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Jesús en el capítulo 24 nos habló de cosas muy importantes que están ocurriendo frente a nosotros. Hablamos en los últimos videos que hemos compartido acerca de precisamente de las cosas que se van a manifestar como señales precisamente de lo que Jesús estaba anunciando. Explicamos un poquito en el video anterior con respecto al tema de las señales antes del fin. Entramos también al tema de la venida del Hijo del Hombre, pero no llegamos al punto final del capítulo 24, y esa es la intención de este video, poder terminar el capítulo 24 para poder aclarar más allá la idea completa de lo que dice el capítulo 24. Esto estamos haciéndolo con el propósito de despertar la conciencia, de poder nosotros darnos cuenta de la realidad, de nuestra realidad. Y en esa realidad tenemos nosotros que tener mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque Jesús, el propósito que Él tenía, no olvidemos siempre que Él buscó un propósito, siempre tenía clara una meta. Él no estaba aquí tratando a ver de qué salía, a ver qué pasaba, no. Él tenía un objetivo claro y era precisamente cumplir con ese objetivo. Y dentro de ese objetivo estaba el dejar a sus discípulos claramente las instrucciones de lo que se debía hacer con respecto a los últimos tiempos. La venida del Hijo del Hombre, cuando nos habla de eso, está hablando claramente de un tiempo específico. Jesús estaba ahondando en el tema, estaba buscando llegar a un punto que es al que estamos nosotros tratando también de llegar. Hay muchos que quizás hoy digan que estamos nosotros queriendo salir a decir que tenemos una nueva revelación, que estamos tratando de decir que descubrimos algo que nadie sabía. Es totalmente errado. La idea que tenemos nosotros es poderles decir que la Biblia, tal cual como está escrita, aunada no solo a la Biblia que conocemos nosotros, los 66 libros, la Biblia Reina Valera, que es la que comúnmente se lee, la que comúnmente se toma como base. Debemos recordar que hay escritos sagrados que están totalmente apegados a lo que Dios quiso compartirnos, y el tema de Dios no debemos nosotros encasillarlo o tratar de dejarlo en una idea de un concepto religioso, porque Dios no es religión. Dios va más allá del concepto que la religión ha querido encasillar, en el concepto en que la religión ha querido encasillar a Dios. Nosotros, los que estamos comprendiendo, entendiendo, lo que estamos tratando de decir es precisamente que ese mensaje de la Biblia está claramente plasmado, y que no necesitamos nosotros descontextualizar ni tratar de justificar nada de lo que estamos diciendo, porque no lo decimos basado solamente en un capítulo, en un versículo o en una idea, o que estemos diciendo algo que alguien más nos dijo, que alguien más nos compartió. No, aquí estamos hablando de algo importante. La Biblia habla acerca de el entendimiento. Dice que hay el entendimiento que es terrenal, que es animal y que es diabólico. Y hay un entendimiento que te da el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia hace esa diferencia, cuando la Biblia nos habla de esas dos formas de poder nosotros conocer, precisamente nos está diciendo que hay una forma de conocimiento que es humana, que es terrenal, y que su raíz, como lo dice la misma palabra, es diabólica. ¿Por qué? Porque al no tener la idea clara, esa enseñanza que se comparte normalmente, pues tiende a llevar al hombre a un concepto de religión y un concepto vacío. Hoy, yo quiero decirlo abiertamente, yo pertenecí a la religión. Yo también fui un practicante de la religión. Y cuando entré a la religión, entré buscando a Dios, entré tratando de encontrarme con Dios, de poder conocer a Dios. Y en ese camino, en ese proceso, en ese peregrinaje en la religión,
pude descubrir que efectivamente hay un vacío de Dios. Y esto no lo estoy diciendo a manera de crítica, porque quizás yo sea el menos indicado para poder criticar. Es más, me abstengo de ese, vamos a decir, de ese defecto, trato de no hacerlo, trato de no caer en eso de criticar o de juzgar, puesto que es un pecado que Dios condena. Entonces, hoy lo que quiero compartir, lo quiero compartir desde una base de un hombre libre de pensamiento, un hombre libre de toda atadura, un hombre libre de temor, un hombre libre que quiere compartir con todos aquellos que tengan la intención de escuchar una idea que está basada en la palabra de Dios y que está 100% respaldada desde principio a fin en la palabra de Dios y que tiene que ver precisamente con eso, con Dios. Hoy, a mis 38 años de edad, quiero decirlo abiertamente, he dedicado los últimos 22 años de mi vida a encontrar a ese Dios, aún a pesar de mí, aún a pesar de mis defectos, aún a pesar de mi humanidad, aún a pesar de mi instinto humano, de mi instinto animal. Y en esos 22 años que llevo yo de caminar en esa búsqueda, pude darme cuenta que efectivamente no tenía nada que ver con las obras. La salvación que Dios nos ofrece es una salvación por gracia. Y es ahí la idea donde no nos hemos detenido a pensarla, a analizarla, a verla desde un contexto más amplio. ¿Qué realmente significa gracia? ¿Qué significa más a profundidad lo que realmente Jesús nos ofreció al decir que nos está dando de su gracia? Bueno, deteniéndome en ese punto, quiero, antes de finalizar el capítulo 24, quiero entrar en ese concepto de la gracia. El ser humano, por naturaleza, no olvidemos que somos seres creados del polvo de la tierra, es decir, estamos hechos de materiales terrestres, de la tierra, estamos hechos de las mismas sustancias de las que están hechos los otros animales. Somos como animales, pero con una diferencia. La diferencia es precisamente la conciencia humana, la conciencia que nos permite superar el instinto animal y dominar ese instinto animal, llevando nuestra creación, nuestro ser a un nivel de espiritualidad. Ese es precisamente el concepto de Dios. Dios crea al hombre, pero le da una chispa especial, lo hace ser algo especial en medio de una naturaleza creada de una manera muy perfecta, una manera exacta. La naturaleza, nos damos cuenta que tiene sus tiempos, que nos muestra que efectivamente respeta esas leyes divinas y que dentro de esas leyes divinas hay un orden que permite precisamente que la naturaleza misma se exprese en su máxima belleza y en su máxima perfección. Ese orden Dios lo establece de manera autónoma, de manera automática en la naturaleza. Es decir, al sol nadie le tiene que ordenar que salga, sino que el sol sabe que tiene un momento en el cual la tierra va a recibir ese calor. Y es precisamente porque hay un movimiento de rotación en la tierra. La tierra rota alrededor de su propio eje en un lapso de 24 horas. Entonces el sol nos da en ciertas horas del día y también descansamos del sol en la noche, del calor del sol. Bueno, esa es una ley universal. Nadie tiene que ordenarle a la tierra que dé vueltas en su propio eje para que tenga día y noche. Nadie tiene que decirle a la tierra que se traslade en un lapso de 365 años alrededor del sol para que se lleven a cabo esas estaciones que son las que regulan los diferentes ciclos, tanto de siembra, de cosecha. Y vemos todo ese orden, vemos toda esa perfección, vemos toda esa idea clara como Dios nos muestra su, vamos a decir, su sabiduría. La tierra está hecha con sabiduría e inteligencia. Entonces el ser humano tiene la oportunidad de, en esa sabiduría en la que Dios lo creó, de gobernar la tierra,
Pero para que el hombre pueda realmente gobernar en la tierra como es el plan divino, el hombre tiene que entender que el gobernar la tierra tiene que ser realmente respetando precisamente ese orden ya establecido en la naturaleza. Cuando el hombre no comprende esto, cuando el hombre no entiende precisamente ese orden en el cual se llevan a cabo todos los ciclos en la tierra, entramos en lo que ahora vemos y llamamos nosotros cambio climático. El cambio climático como tal no es que estemos cambiando de clima porque realmente sea algo normal y sea algo que deba pasar, no. La tierra está, como vuelvo a repetirlo, diseñada para tener sus ciclos, y en esos ciclos perfectos la tierra encuentra un equilibrio que permite la vida, que permite todo lo que vemos, todo lo que funciona en la tierra. Entonces el hombre, al no entender que está puesto por encima del resto de la naturaleza, precisamente para gobernar sobre ella y para, en ese orden ya establecido, poderla administrar, poder administrar la tierra de una manera ordenada. Bueno, esa era la idea del principio. Cuando Dios habla de la creación y nos muestra en el Génesis toda la idea completa de su propósito, vemos que efectivamente hubo un punto de quiebre en el cual el plan divino no se puede llevar a cabo de la manera en la que se tenía. ¿Por qué? Porque el hombre, en esa conciencia humana, en esa chispa divina, vamos a decirlo así, que recibe de Dios, ese soplo divino que le da conciencia divina. En esa conciencia divina el hombre confunde esa conciencia divina y piensa que tiene esa conciencia divina porque realmente es Dios. Y he ahí el error, ¿sí? El ser humano, mientras tengamos limitaciones, mientras estamos nosotros inmersos en este cuerpo humano, significa precisamente que estamos aquí para encontrar precisamente ese punto de rompimiento con lo humano y poder entender el concepto divino. No podemos entender lo divino si no hemos ni siquiera comprendido lo humano. No podemos entender lo espiritual si no hemos entendido ni siquiera lo terrenal. Estamos en esa problemática actualmente. Cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de tiempos de terror, tiempos difíciles y lo declaramos hacia los malos, no estamos buscando meter terror, no estamos buscando meter miedo, ni mucho menos estamos tratando de decir que nosotros, como ser humano, estamos emitiendo un juicio hacia alguien. Ahí precisamente no va la idea. La idea es otra. La idea es poder ser mensajeros del mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Bueno, ese es el tema del que hoy estamos hablando. Hay un mensaje de Dios, hay un mensaje de ese ser maravilloso y que quizás no logramos nosotros a comprender porque, vuelvo al punto, tratamos siempre de comprenderlo desde un punto de vista religioso y quiero decírtelo abiertamente. Se cree que hay un promedio de 6 millones de religiones en el mundo que han estado desde que la vida aquí en la tierra se tiene registro. Dentro de esos 6 millones de religiones es asombroso y curioso ver que todas, absolutamente todas, dicen precisamente ser la verdadera, ser la única, ser la que Dios dejó. En esa idea, imagínate, estaríamos hablando de 5.999.999 religiones que estarían en el error. Y solo una. Y si esa una no tiene la capacidad de llegar al mundo, pues imagínate, quedaríamos entonces en la nada. No tendríamos forma de encontrarnos con Dios. Pero la buena noticia es esa, que Dios es uno. Religiones pueden haber 6 millones, 20 millones o 100 millones si queremos los seres humanos. Cada uno podría crear su propia religión, su propia manera de ver la vida. Pero Dios es solamente uno. No hay otro Dios, no hay otra cosa a la cual se le pueda llamar Dios. Y lo digo con todo el sentido de entendimiento, de responsabilidad en lo que estoy diciendo. Quiere decir entonces que los 6 millones de religiones
han tenido una relación precisamente con ese único Dios. Por eso ellas también demandan y piden ser la única vía en la cual llegar a Dios. Pero realmente el hombre no tiene la forma de crear un puente para llegar a Dios, porque el hombre en sí mismo fue el que falló. Entonces Dios, a través precisamente de todas las religiones, dio un mensaje. El mensaje es el mismo en todas, quiero decirlo claramente. Si tú vas a Sumeria y te adentras en la religión que practicaron los sumerios, te vas a dar cuenta que el mensaje es el mismo. Cambia de nombres, cambia de ideas, cambia de conceptos, pero la idea primordial, la línea conductiva, vamos a decir, la esencia del mensaje es el mismo. Si tú vas con los egipcios, te vas a encontrar que efectivamente hay diferentes dioses para diferentes cosas, pero al fin de cuentas todas esas ideas llevan a un mismo punto, una misma línea, a un mismo concepto. Y así podríamos irnos entonces también a los medos y los persas, que eran los caldeos, la religión caldea, o irnos con los griegos, o irnos con los romanos, o irnos con los judíos, o irnos con los mayas, o irnos con los aztecas, o irnos con los incas, o irnos con cualquier religión del mundo, y todas tienen un solo mensaje, una sola idea. Y esa idea es precisamente la que a nosotros nos debe quedar clara, porque si esa idea no nos queda clara a nosotros, ni porque nos lo hayan tratado de decir 6 millones de religiones en diferentes formas, no hayamos nosotros encontrado cuál era el mensaje de Dios. Y es muy simple. Tú dirás, bueno, si son 6 millones de religiones y todas con sus propias ideas, ¿cómo vamos a llegar a la idea clara? Bueno, es que todas las religiones no encontrarás ninguna que te diga que seas malo. Todas te van a llevar a un punto, bueno o malo. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué realmente quieres ser? ¿Quieres ser malo o quieres ser bueno? ¿Quieres ser bueno o quieres ser malo? ¿Qué quieres ser tú? Esa es la pregunta que te debe importar. La religión que estás practicando te está llevando a ser bueno, un mejor ser humano, una mejor persona, un mejor familiar, un mejor amigo, una mejor pareja, un mejor ciudadano. Si tu religión te está llevando, entonces quiere decir que en esa religión tú estás encontrando a Dios. El mensaje de Dios es ese. Pero si tú estás en una religión, válgase esa redundancia, religiosamente viviendo, pero no encuentras en ti los frutos que distinguen a una persona buena. Te voy a decir cuáles son los frutos que distinguen a una persona que está en comunión, vamos a decir así, que está dando frutos que lo distinguen como alguien que está acercándose a lo que Dios quiere del ser humano. Bueno, son 9 frutos. Dice que contra estos 9 frutos no hay ley. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 frutos que da el árbol de justicia en tu vida. Cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando hay paciencia, cuando hay benignidad, cuando hay bondad, cuando hay fe, cuando hay mansedumbre, cuando hay templanza, contra esas cosas no hay ley, contra esas cosas no hay condenación. Esas son las cosas que Dios aprueba en nuestra vida, que esos frutos abunden, que esos frutos sean cada vez más en nosotros. Bueno, entonces desde esa plataforma quiero culminar el capítulo 24 porque el mensaje es ese. El último video que pudimos nosotros compartir, dijimos que nos quedábamos en esa parte, ¿no? La una será tomada, dice el verso 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Quiere decir que son dos, la buena y la mala. La buena será tomada y la mala será dejada. Esa idea hay que aclararla y aclararla muy bien, porque cuando la Biblia dice que la una será tomada, muchos se han dado se han dado la libertad de interpretar eso como un rapto, como algo que le llaman el rapto de la iglesia, que será tomada. Bueno, ahí tenemos que ampliar esa idea porque no existe ninguna idea de rapto. Lo que sí existe es que Dios nos lleva al lugar de la bendición. Él nos traslada, nos conduce, nos toma de la mano y nos lleva al lugar
de la bendición. Eso sí pasa y eso es lo que precisamente va a suceder. Dice, del verso que nos quedamos, dice el verso 42, voy a darle lectura, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Escucha bien, vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues, dice, quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, dice, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, escucha muy bien esto, tú que estás quizás juzgando de mala forma las cosas que estás viendo, dice: de cierto os digo, dice, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, es decir, el siervo, si hizo lo primero es bueno, pero si hace esto es malo. Si aquel siervo malo dijere en su corazón, es decir, en su conciencia, es decir, en su deseo, en su emoción: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto nos deja un panorama bastante claro. Dios no está tratando de intimidarnos, nos está tratando de prevenir, nos está tratando de avisar, nos está tratando de poner en claro la idea. Dice que si el siervo es bueno, entonces estará dando el alimento a tiempo. ¿Por qué? Porque estar dándolo a tiempo es decir que todos los días debemos vivir como si el Señor fuera a regresar. Esa era la idea, que teníamos nosotros que insistir todos los días en vivir como si Dios ya estuviera regresando. Entonces, en esa idea, dice él, el siervo bueno, prudente, fiel, es el que da el alimento a tiempo, es aquel que sabe avisar el momento, que está pendiente del momento. Entonces, eso es lo que estamos buscando nosotros hacer, estar pendientes del momento y darte el alimento a tiempo, porque si el Señor viene y nos halla haciendo esto y nos halla a nosotros dándote el alimento a tiempo, dice que sobre todos sus bienes nos pondrá. Eso es en un sentido claro. Él nos va a bendecir a aquellos que estemos hoy buscando que tú alcances el entendimiento. Pero, dice, el otro, el siervo malo, si dijera en su corazón, si él en su corazón, en sus emociones dijera: el Señor, mi Señor tarda, y comenzaré a golpear a sus consiervos, es decir, a atacar a sus consiervos, a tratar de desvirtuar el mensaje, porque eso es un punto. A veces se entiende como ataque cuando tratamos de poner orden en el orden de Dios, cuando decimos las cosas que Dios. No olvidemos que Jesús mismo entró en el templo y hizo un azote de cuerdas y volcó la mesa de los cambistas y de los que vendían palomas y reclamó su casa y dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, cuando nosotros entramos en una contienda por defender el mensaje de la palabra, eso no es atacar al consiervo. Atacar al consiervo es criticar el mensaje que Dios está dando, la palabra que Dios está dando, porque no olvidemos que es al Señor a quien servimos. Bueno, dice ahí claramente que al siervo malo lo va a poner fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, pondrá su parte con los hipócritas. Es decir, cuando alguien no entiende que Dios está dando un mensaje prudente para este tiempo y trata de evadir esa idea, su parte será puesta con los hipócritas. Y esta idea también es muy clara, o sea, Dios está llamándonos a eso, a vencer esa idea y podernos nosotros apercibir de este tiempo y entender que si lo que nos está llegando proviene de Dios, simple y sencillamente va a permanecer, es decir, va a ser sólido. Quiero terminar con esto. Los tiempos del diluvio son muy importantes nosotros analizarlos. ¿Por qué?
Porque Jesús comenzó su predicación, siempre enseñaba desde Moisés. Él se iba a Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el que escribió, el que recibió de parte de Dios la Torá, lo que es el Antiguo Testamento, más específicamente el Pentateuco, los 5 libros de la Torá. Ese personaje llamado Moisés nos habló en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio del plan divino. Y Jesús siempre empezó desde Moisés, y fue Moisés quien habló del diluvio. El diluvio es la muestra clara de que hay un tiempo en el que Dios ordena las cosas, y esto es importante analizarlo, y esto es importante. Cuando el Señor habló del séptimo día como el día de reposo, y lo enfatizó Dios en el canon sagrado, y lo metió dentro de lo que fueron los 10 mandamientos, y dijo que perpetuamente se enseñaría esto y se practicaría esto, precisamente lo dijo porque estaba Dios apercibiéndonos a nosotros de cómo funciona el reloj espiritual. Es decir, el séptimo día es el día del reposo, es el día establecido, es el día que se reposa. Dios en 6 días hizo la creación, el sexto día hizo al hombre, y el séptimo día reposó de toda su obra y descansó ahí en ese séptimo día. Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba diciéndonos? Que habrían para el hombre 6,000 años, 6 días de trabajo, y el séptimo día viene el descanso. El milenio, el séptimo milenio para el hombre es descanso. Y tú dices, ¿de dónde saco yo la idea de que estamos a punto de entrar al séptimo milenio? Te lo voy a explicar. Nosotros estamos inmersos en una idea occidental. Nuestro calendario tiene 365 días, estamos en el año 2020, estamos en el mes de hoy, 29 de febrero, estamos ya terminando el mes de febrero para entrar a marzo, y en el mes de marzo pues luego sigue abril, y tenemos una forma en la cual nosotros medimos el tiempo. Bueno, esta es la forma occidental, este es el calendario gregoriano, pero existen otros calendarios, el calendario judío, el calendario maya. Hay diferentes formas de percibir el tiempo, pero de acuerdo a los calendarios imprecisos y precisos, independientemente de todo eso, hay señales que marcaban el tiempo. Entonces, si para unos o para otros estamos en uno u otro tiempo, lo que debemos poner atención es a las señales, porque si nos confiamos en un calendario, sea cual sea, podemos estar cometiendo el error de desviar el ojo y ponerlo en lo que el hombre quiso decir. Y no, Dios, para asegurarse que tuviéramos clara la idea del tiempo, mencionó que habrían señales, y en esas señales es donde está la clave para entender el tiempo. Entonces, ¿por qué digo yo que son 6,000 años para la humanidad y el séptimo año o el séptimo milenio es descanso? Porque Dios, cuando el diluvio se da, cuando el diluvio viene con un propósito, viene a traer orden a la tierra. Dice que solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, es decir, un promedio de 8 personas se salvaron en el arca con animales de todas las especies, mientras el resto del mundo dice que pereció inundado. Bueno, ese diluvio, todas las religiones, todas las culturas lo mencionan. Es decir, ese fue el primer reset que hubo en la humanidad, en esta creación de Adán y Eva. Bueno, luego, cuando el diluvio termina, cuando el diluvio ya llegó a su punto de juicio y comienza ya el reinicio de la humanidad, le dice Dios a Noé, dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, pero serán sus días 120 años. Hay quienes piensan y dicen que estaba hablando de longevidad, que el hombre viviría como máximo 120 años. No estaba hablando de longevidad. Hay gente que han superado esa edad, hay gente que ni siquiera se acerca a lo más pequeño de esa edad, es decir, no estaba hablando de longevidad, estaba hablando del tiempo en el que no contendería él con el hombre, no habría contienda con el hombre, 6,000 años. ¿Por qué digo que 6,000? Porque estaba hablando de 120 años, pero no de 120 años de calendario normal, estaba hablando de 120 años de jubileo. El jubileo los judíos lo practican, ellos practican 49 años, o sea, es 7 semanas de 7 años cada semana, un total de 49 años, y el año 50 ellos declaran jubileo. Ese año 50 precisamente es el año del jubileo y tiene también un trasfondo muy profundo el tema del jubileo. Pero no me voy a detener ahí, quiero terminar con esto. Entonces el jubileo es al año 50. Si nosotros multiplicamos
120 años de jubileos, tenemos un promedio total de 6,000 años. Es decir, no contenderá Dios con el hombre, dejará que blasfemen, dejará que digan lo que quieran decir de Dios, dejará que se burlen de Dios, dejará que maten a sus hombres de Dios, a los profetas, que maten a los buenos, que los malos se impongan. No contenderá Dios, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, pero serán sus días 120 años. Pasados esos 120 años, contenderá Dios con el hombre. Y en esa contienda es donde entra el reposo del pueblo de Dios, el reposo de los buenos, el reposo del Israel espiritual. Y en ese reposo de un milenio de reposo para la tierra es donde ya no hay lugar para el malo muere, desaparece de la tierra, pero no porque lo mate el bueno, sino porque Dios entra en ese proceso de reacomodo. Es decir, vamos a ver que no van a morir los malos porque los maten los buenos. O sea, Dios no nos está mandando a mancharnos las manos de sangre. No nos está mandando a pelear en contra de los malos para matar a los malos. No. Lo que está diciéndonos es que en este tiempo sí va a contender su espíritu con el hombre, y el malo se enfrentará con algo que no se ha enfrentado en 6,000 años, que es el juicio, la justicia de Dios. Y termino con esto. Tú puedes buscar ese versículo en la Biblia. Dice una palabra muy seria. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Es decir, es lo más horrendo que te puedas imaginar, caer en manos del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que no miente, del Dios que nos ha dicho siempre la verdad. Así es de que te invito a que busques más a Dios, centres tu mirada en Dios, busques la verdad y le pidas a Él. Dile como dice Jeremías 33:3, clama a mí, dice, y yo, dice Dios, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te preocupes si lo que estás recibiendo de Dios nadie lo ha dicho antes, nadie lo ha escrito antes. Si lo que Dios te está diciendo está respaldado en este libro, entonces no temas. Esa es la verdad que Dios te está dando para ser libre de toda naturaleza instintiva y dominar ese instinto por medio de la conciencia divina, por medio de ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado para que sea Él quien nos lleve hacia la bendición. Que Dios te bendiga, te agradezco tu atención y, como te vuelvo a repetir, busca esa verdad que solamente te puede dar Jesús. Hasta la próxima, y que el Espíritu Santo sea quien te tome de tu mano y te lleve a pastos delicados y a aguas de reposo, a donde la bendición es abundante, donde la paz y la alegría están dadas de manera sobreabundante. Que Dios te bendiga y que la presencia, la Shekinah de Dios, su santa presencia, vaya contigo. Que Dios te bendiga. Shema Israel Hashem Elohei, Hashem Echad, Baruch Shem